Entre pajaritos, porque es que de verdad que un planeta sin aves es imposible imaginárselo. Es que las aves están en la Biblia, las aves están desde que el planeta es planeta. Forma parte además de Planeta Vital, porque sus primeros programas se dedicaron varias veces a estas bellísimas especies que nos acompañan, que nos alegran, que son las aves. Eso sí, nada de encerrarlos ahorita. Eso tiene que estar en libertad, tenemos que darle la posibilidad de verlo en su hábitat, que es como nosotros queremos que siempre esté, bueno, todas las aves y los animalitos también, ¿no? Y hoy tenemos un invitado que es heredero de esa gran dinastía que tenemos aquí de protectores de aves, que todos lo hemos escuchado, y sobre todo nuestro equipo, que siempre ha estado también dedicado a eso. Nidia con la poesía, Nidia Hernández, Katy Jovanovic con su psicología, también Raiza Perró, quien desde Miami cuida y vigila que todas las especies estén maravillosamente bien. Aquí yo le doy la bienvenida a un amigo, quien ahora es director de la Fundación William H. Phelps, y es John Phelps. Para mí es Johnny Phelps. Johnny, bienvenido, gracias por estar acá, y vamos a hablar hoy de esa importancia, ¿no? De que tiene una fundación que ha mantenido por 80 años recién cumplidos ahorita, y que van a seguir los próximos 80 funcionando a favor de una Venezuela y un planeta más vital, ¿no? Muchas gracias, Marisela, por tu invitación. Sí, efectivamente, la Fundación Phelps tiene funcionando desde 1937 con mi bisabuelo, el que llamaban el viejo Phelps, y su hijo Billy. Se fueron con un grupo de la gente del Museo de Historia Natural de Nueva York a la Ullantepui durante 3 o 4 meses. Se fueron como en noviembre de 1937 y regresaron en marzo de 1938 en una expedición que hizo época en su momento. Fue una expedición muy grande, costeada por el gobierno de los Estados Unidos y por el gobierno de Venezuela. Fue una aventura en conjunto y también patrocinada por las compañías de petróleo del momento que existían aquí en Venezuela. Se fueron varias personas, como yo te diría, como 10 o 12 personas, entre los investigadores y los científicos del Museo de Historia Natural y algunos venezolanos, pero además te doy el dato de que llevaban 52 indios pemones para acompañarlos, para subir, escalar el Aullantepui, y un cocinero chino para todo ese gentío. Imagínate. Estuvieron todo ese tiempo por allá, descubrieron muchas especies, no solamente animales, sino vegetales también. Una de las especies de aves que se descubrió, el Museo de Historia Natural le puso el nombre de Phelpsia en honor a mi bisabuelo y todo lo que él había hecho para lograr que se llevara a cabo esta expedición. Y además acuérdate que mi bisabuelo llega a Venezuela 40 años antes, en 1896, 1897, viene para documentarse para su tesis de biólogo en la Universidad de Harvard. Imagínate. Pero llega a Venezuela, pasó un año aquí, pero resulta que se enamoró de una muchacha de Cumaná que se llamaba Alicia Tucker. Entonces volvió a los Estados Unidos, terminó sus estudios, regresó y se casaron. Y entonces, bueno, él pensaba quedarse aquí como unos 10 años, pero se quedó toda la vida. Y como buen geminiano, tenía las dos facetas de ser hombre de negocios y científico. Porque generalmente los científicos no son hombres de negocios. Casi nunca. Y los hombres de negocios tampoco son científicos. Pero mi bisabuelo pudo hacer las dos cosas, y entonces, mira, fundó el Almacén Americano, fundó el Automóvil Universal, fundó la Broadcasting Caracas en 1930, que después, a la muerte del general Gómez, se llamó Radio Caracas Radio. Hizo el Country Club como urbanización. O sea, fue un hombre, un gran emprendedor, y eso contribuyó. Él pudo, en el año 37, a los 62 años, retirarse de los negocios, dejarle los negocios a sus hijos y dedicarse él a lo que él siempre había querido, que era el estudio
de las aves. Entonces, cuando ellos regresan en el año 38, al organizar todo el material que habían recolectado en el Agullante-Puy, eso da inicio a lo que se llama la colección ornitológica Phelps. En el año 49, mi bisabuelo dice, no, esto hay que darle más una estructura legal. Entonces él instituye la fundación, y la fundación es quien protege, quien protege. Y además promueve, porque es muy importante que lo difunda, ¿no? No me estoy acordando la palabra que quiero buscar para decirte qué es lo que hace la fundación con la colección, pero entonces desde el año 49 la colección es autónoma y vive de la fundación, pues. Y además creo que, bueno, tienen un lugar donde lo exponen, ¿no? Un lugar de... No es que se expone. Nosotros tenemos una sede donde hay 83,000 ejemplares de pájaros venezolanos disecados, todos con su etiqueta de dónde fueron recolectados, su especie, todos los datos de la recolección de ese ejemplar. Y eso está en cientos de gavetas de un archivo, y tenemos además una biblioteca especializada en ornitología que tiene más de 15,000 volúmenes. ¿Y se puede ingresar públicamente? Eso está abierto al público. ¿Y dónde queda? ¿Dónde está ubicado? Nosotros estamos en el Boulevard de Sabana Grande, en el edificio Gran Sabana, y uno de los motivos, una de las razones de ser de la colección ornitológica Phelps no es solamente el estudio de las aves en Venezuela, sino que todo lo que nosotros estudiamos, todo lo que nosotros estamos haciendo es para la difusión del conocimiento. Nosotros somos un instituto docente. Ahí está esto abierto para todo el mundo. De hecho, la gente que está involucrada en el mundo científico y biológico en Venezuela, pues siempre está gente yendo para allá, y personas del extranjero que siguen viniendo a Venezuela a interesarse y a estudiar lo que tenemos nosotros allí. Qué bien, es decir, es un aula viva. Sí, tal cual. Qué bueno. Además que nosotros llevamos a la calle, porque nosotros trabajamos mucho con colegios para enseñarle a los niños los ejemplares de las diferentes especies de pájaros, para que los muchachos se interesen y vean lo que es el estudio de los pájaros. Y siempre estamos paseando por aquí y por allá en Venezuela, llevando los pájaros a diferentes Qué sitios. bueno, mire, estamos hablando con John Phelps, quien es el director o el presidente de la Fundación William H. Phelps, y además la suerte, porque los hijos también se interesaron, porque está su hijo. De los 3 hijos, mi tío Billy fue el que realmente se interesó, y fue un gran científico. Y su esposa, Katy. Y él tuvo la suerte de casarse con una señora australiana que vino a Venezuela, que se enamoró de Venezuela, se enamoró de los pájaros, de todo el trabajo que hacían su marido y su suegro, y ella además tenía la facilidad de dibujar. Entonces, pues muchas veces que no estaba la máquina de fotografía a mano o algo así, ella rápidamente esbozaba el ejemplar, y bueno, los colores y la forma, ayudó muchísimo, y además ella fue una gran relacionista pública. Cómo no, y es pionera en las guías Scout de Venezuela, que fue su fundadora, a la cual yo pertenecí y conocí mucho a la señora Phelps. ¿Fuiste guía Scout? Y sí, fui guía Scout muchos años y la conocí. Fuimos en su casa, prácticamente también era un zoológico prácticamente. Estaban muchísimas aves en grandes jaulas, además inmensas, para que estuvieran más libres y estuvieran en su hábitat más cercano, ¿no? Y fueron gente, y sigue ahora también la otra generación que están en Topotepuy, ¿no? También en una parte, digamos, de Peter Bottom, que también Peter es Bottom, cercano. El que paz descanse era el hijo de mi tía Kath, que llamaban Misia Katy. Ellos allá en Topotepuy lo que tienen no es tanto la parte de ornitología, sino es un jardín, sí, es un jardín muy bello que se puede visitar, y ellos allí también tienen un pequeño arboretum donde se pueden ver diferentes especies. Se llama, y el nombre, ellos rinden homenaje por allí, ¿no? Sí, claro. Sí, también a los Phelps, sí, en uno de sus espacios tiene ese nombre, ¿no? Y hemos tenido varios encuentros allí muy bonitos. Estamos hablando con John Phelps, y él, además de ser... Bueno, es un hombre de radio, de televisión, y yo estoy segura que vamos a empujarlo un poquito a ver si hacemos unos micros bien bonitos o algo que podamos colgar en la página web de Planeta Vital, www.tuplanetavital.org,
para que podamos tener vigencia constante de los avances que hay en términos de las aves, de la ornitología aquí en Venezuela, que además tenemos una variedad inmensa. Johnny, y da por favor las redes sociales de la fundación para que las personas se puedan conectar. ¿Tienen alguna página web? Sí, como no, nosotros tenemos una página web que se llama fundacionphelps.org.be y a través de esa dirección electrónica pueden entrar en todo lo que nosotros tenemos. Y tienen allí. Twitter, me imagino, ¿no? Sí, todo a través de del mismo nombre, Fundación Phelps. Bueno, está bien. Bueno, en las parte que sigue vamos entonces a tener también otros invitados y que Johnny nos cuente cuáles son las perspectivas ahorita de la fundación, porque yo creo que es importante, fíjense, que sepamos, y por eso estoy haciendo la serie de los pioneros, porque es vital para el planeta y para Venezuela saber que nuestra historia es muy importante para conocer la realidad que tenemos ahorita, porque sí, nosotros sabemos que tenemos una cantidad enorme de especies de aves, pero no sabemos quién las estudió, quién nos trajo la primera vez. Por ejemplo, esa expedición de la que ahora pues yo conocía muy poco y que podemos entonces ahondar más porque son las personas que nos dijeron alguna vez, y son extranjeros, fíjense, ellos apreciaron la multidiversidad de Venezuela. Entonces yo creo que tenemos que honrarlos y saber que ese legado sigue, continúa, y los niños tienen que llevarlo a la fundación allí en Sabana Grande, en Caracas, para que conozcan ese edificio, para que puedan formarse allí también, y los que están interesados en hacer su servicio comunitario se pueden poner en contacto con John allí para que puedan, o con el teléfono, ahí hay un teléfono en la fundación. 763-3695. 763-3695, anótenlo. Aquí seguimos entonces con John Phelps, presidente de la Fundación William H. Phelps, que se dedica sobre todo a promover y a tener el recuento de aves y de las especies más importantes aquí en Venezuela, y creo que es bien interesante el proyecto que ellos están llevando a cabo con Audubon, que es otra fundación también internacional en este caso, que tiene su capítulo aquí en Venezuela, y nos va a contar Johnny entonces en qué consiste ese proyecto, que es muy, muy interesante, en Rancho Grande, me dijiste. Sí, nosotros desde hace más de 25 años, todos los años, tenemos con la gente de Audubon en el Parque Henri Pittier, en una zona que se llama El Portachuelo. Ahí hay un paso de aves. En Venezuela hay varios, porque acuérdate que estamos en una situación privilegiada para muchísimas cosas, entre otras cosas, para que la migración de las aves entre el norte de Norteamérica, o sea, entre los Estados Unidos y Canadá y Argentina, hay un paso comunicacional de los pájaros. Y es muy importante saber cuántos y quiénes son los pájaros que están pasando por allí. El estudio de la ornitología, Marisela, es muy importante para la ciencia, porque los pájaros, aparte de su belleza, sus plumas, lo que le gusta a la gente, el canto, cómo acompañan y todo eso, los pájaros son una de las primeras especies que avisan los cambios climáticos. Y entonces eso tiene una gran importancia para todo el asunto de la ecología. Entonces, al nosotros ir a este sitio en el Parque Henri Pittier, allá en el estado de Aragua, para ver quiénes son los pájaros y cuántos están pasando, si son los mismos números, como eso, se les pone un anillito en la patica, entonces se sabe quiénes pasaron, quiénes no están pasando, cuáles son las especies, pasó pasó aquel. Es muy importante, y eso lo venimos haciendo con la Audubon hace muchísimos años. Nosotros también no hemos dejado de tener nuestras expediciones, porque en la colección ornitológica Phelps se han hecho más de 100. Qué bueno. En 80 años, ¿no? Hoy en día la cosa está un poco más tranquila por diferentes situaciones, pero nosotros, por ejemplo, también todos los años tenemos el conteo de lo que se llaman los playeritos, que son esos pájaros que tienen las patas muy largas y que están siempre por las playas. Eso también es, para nosotros es muy interesante el estudio de qué es lo que está pasando con esa población de aves. Qué bueno. Entonces vamos a despedir a Johnny y chévere, mil gracias. Bueno, Johnny, muchísimas gracias a ti, Marisela, por estar por aquí. Espero que me vuelvas a invitar, que siempre es grato poder hablar de todas estas cosas.
Gracias, Johnny. Nuestro equipo, Nidia Hernández, Raiza Perroy, Katy Jovanovic, quien les habla, las bendice planetariamente y amemos las aves en libertad y no las negociemos ni nunca compremos ninguna especie, ninguna carretera, ni las mantengamos en cautiverio. Un fuerte abrazo.